Muy bien, muchas gracias, Jordi. Una ponencia muy interesante. Bueno, ahora vamos a hacer una mesa que se llama ¿Cómo ha afectado la tecnología en la comunicación no presencial? Como he comentado antes, con profesionales y con pacientes. El confinamiento del mes de marzo, que empezó el mes de marzo del año pasado, fue un fenómeno de inicio súbito, pero como vemos todavía y como es este congreso, todavía se ha mantenido en el tiempo. Cogió por sorpresa a toda la comunidad y también al mundo sanitario. Y la relación entre profesionales y pacientes se vio afectada y se priorizaron en una primera fase de manera casi exclusiva los problemas relacionados por el COVID. Las personas con enfermedades crónicas tuvieron muchos problemas para conectarse con los profesionales sanitarios. Y los sanitarios hemos utilizado la tecnología que ya existía hace tiempo, el teléfono, como las videoconferencias, si bien la mayor parte de los contactos han sido telefónicos. Es muy importante identificar las necesidades no cubiertas de las personas atendidas para seleccionar la vía de contacto más adecuada. En esta mesa contaremos con 3 profesionales que harán unas interesantes presentaciones y también con 2 pacientes que han vivido de primera mano las consecuencias de estos cambios y con los que luego abriremos un coloquio en el que esperemos que haya muchas preguntas del público. En primer lugar, hablará Guillem Serra. Guillem Serra es fundador y CEO de Medicuo, es fundador también de Meeting Doctors, socio de Meeting Liars, es inversor y miembro del consejo de administración de múltiples startups. Guillem es de formación médico y matemático y tiene un conocimiento muy profundo del mercado del e-health. Su ponencia, seguro que será muy interesante, se llama El siguiente paso de la telemedicina, la mensajería instantánea para el seguimiento continuado y eficiente de los pacientes. Cuando quieras, Guillem. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí. No sé si ya se me ve la presentación. Sí, perfecto, genial. Pues bueno, un placer estar aquí. Muchas gracias por la presentación y por la introducción, Ramón. Me gustaría mucho hablar de, justo antes estabas diciendo el tema de la llamada, la videollamada, cómo se ha utilizado lo que teníamos en mano para hablar con nuestros pacientes. También hay una que se ha utilizado muchísimo, no tanto en sanidad pública, pero también mucho en privada, que es la mensajería instantánea a través de WhatsApp, otros canales. Yo hoy me gustaría hablar con vosotros sobre todo de lo que yo creo, ¿vale? Al final es mi experiencia y con el conocimiento que tengo del sector, que serán los siguientes pasos de la telemedicina. Dicho esto, ¿por qué creo que la telemedicina se basará en mensajería instantánea? Porque la realidad del sector es que, por un lado, a nosotros nos parece que la videollamada es la telemonitorización a videollamada es lo que el médico está haciendo, es lo que vemos en todas las anuncios de las aseguradoras, de los hospitales, la videollamada como el gran avance de la telemedicina, que curiosamente hace más de 30 o 40 años que existe, y la realidad del sector es que muchos médicos hablan con sus pacientes a través de WhatsApp, a través de mensajería o a través de email. En este sentido, nosotros en la telemedicina es muy importante para entenderla bien, entender los distintos tipos de telemedicina que existen en el mercado. Una es la que se consigue en tiempo real, que consiste en la llamada o la videollamada, donde normalmente tiene que haber una agendación, una agenda previa, una citación previa. La segunda es lo que se llama el servicio asincrónico, que es cuando yo me comunico con mi paciente a través de email o mensajería instantánea y la comunicación es asincrónica. Y el tercero es la telemonitorización, la que conocemos de que el paciente en su casa o en algún centro se está recogiendo datos médicos en tiempo real y estos se envían al profesional para su interpretación. Nosotros aquí me gustaría trabajar sobre todo en la segunda parte, la parte sincrónica. ¿Por qué el chat creo que es importante en sanidad? El primero es porque hay una alta aceptación. La realidad del sector es que el 50% de los médicos en el mundo ya utiliza mensajería instantánea para hablar con sus pacientes y solo un 4% de videoconferencia. En España, en el sector privado sobre todo, es más del 60%. Otro punto que también es importante, y esto también lo hemos visto, por ejemplo, en CatSalut, en la Meva Salud, con la mensajería instantánea, es que cuando se pone a disposición los 3 canales de comunicación, chat, llamada y videollamada, a los pacientes, el 75% de las consultas se realizan a través de mensajería instantánea y el restante 25% se realizan a través de llamada o videollamada, siendo la videollamada el que tiene menos volumen. Y para mí el punto más importante es que, a diferencia de la llamada y la videollamada,
el chat es mucho más eficiente. Y este es un punto clave para un cambio de paradigma del coste asistencial y del servicio que queremos prestar a nuestros pacientes de continuidad de cuidado. El chat es 5 veces más eficiente de lo que sería una videollamada. Nos permite estar con un seguimiento continuado con un paciente con un coste mucho menor que lo que sería el coste de realmente agendar y hacer una consulta física o online. ¿Qué es Medicuo? Con la idea, al final yo soy médico, fundé la idea de Medicuo un poco viendo lo que se movía por el sector y veía que todos mis colegas utilizaban WhatsApp para hablar con pacientes, veía que yo con mis pacientes y además con todos los contactos profesionales realmente utilizaba mucho más WhatsApp que con llamadas o videollamadas sobre todo, y en cambio en el mercado no veía una solución de telemedicina basada en chat, todo se basaba en videollamada. Y hasta la llamada era como el niño feo, con la idea de crear el WhatsApp para la salud, creé Medicuo. La idea de Medicuo es que es una plataforma de telemedicina donde también prestamos servicio de telemedicina a los usuarios 24/7 donde el principal canal de comunicación es la mensajería instantánea. Se asemeja muchísimo a WhatsApp. En el sentido de que como paciente tú entras y ves como si fuera una lista, en lugar de una lista de amigos, ves una lista de médicos, con una diferencia importante donde ves a los médicos que están conectados y disponibles para ti y los médicos que no están, clicas encima de ellos y inicias una conversación. En cualquier momento el médico, si lo necesita, lo requiere, le puede citar para una videollamada o iniciar una videollamada en cualquier momento. El 95-99% de las consultas que pasan a través de Medicuo son a través de mensajería instantánea. Esto no impide que puedas enviar imágenes, que puedas enviar vídeos, que te puedas enviar una analítica o te puedas enviar cuestionarios u otras cosas. A día de hoy Medicuo es una de las plataformas más utilizadas en España y Latinoamérica. Realizamos cada año alrededor de 1,5 millones de consultas médicas, estamos con 1,5 millones de usuarios en España y Latinoamérica y tenemos más de 1.500 profesionales de la salud validados actualmente en la plataforma, certificados. ¿Por qué creo? Algunos datos más de que muchas de las consideraciones o limitaciones que se considera el chat es que el chat no es resolutivo. Que realmente cuando una consulta de chat la gran mayoría van a acabar en una visita física o una videollamada. La realidad es muy distinta. Nosotros no son datos nuestros, sino también son datos por ejemplo, de grandes grupos hospitalarios o del sector, por ejemplo, de Estados Unidos o también de DKB, por ejemplo, o del sector público de salud de Cataluña, donde el 72 al 75% de las consultas que se inician en chat son terminadas en el chat, no requieren de visita presencial o de urgencias. Eso es un punto muy clave, no solo es que sea más eficiente, sino cuando se entra a través de la consulta por chat, se resuelve una mayoría en el mismo chat. Y otro punto también que es muy importante es que la satisfacción del usuario y del médico es muy buena. O sea, es muy cómodo tanto para los dos lados, tanto para el paciente porque no tiene que estar delante de una pantalla, puede estar comunicando con su médico mientras está en el trabajo, puede estar en casa, puede estar en un ambiente que no es totalmente privado y el mismo médico, el mismo profesional también le permite un asincronismo, una movilidad que con una videollamada no le permite. Puede estar perfectamente en el móvil contestando después de 1 hora o 2 horas a su paciente sin tener que estar delante del ordenador. Algún caso, a día de hoy, nosotros tenemos bastantes casos de éxito en el mundo privado, pero me gustaría destacar uno que me gusta especialmente, que es en la atención domiciliaria en unos centros de atención primaria en Barcelona, donde, sobre todo con la paciencia y con las ganas de un médico de atención primaria, pusimos en marcha un piloto que ha ido muy bien para el seguimiento de pacientes crónicos en atención domiciliaria a través de Medicuo, a través de nuestra app de mensajería instantánea. Al final, el objetivo era poder hacer lo que les pasaba a la necesidad que se encontraban los médicos de atención domiciliaria, es que mientras se estaba moviendo de paciente a paciente con las visitas a domicilio, o que el paciente no estaba en casa, o que esta consulta podían haber resuelto perfectamente a través de online, o que tenían el teléfono totalmente colapsado de llamadas de los pacientes que ellos no podían atender hasta el día siguiente o 2 días después porque realmente la centralita estaba totalmente bloqueada. Con esta idea pusieron en marcha
Mediquo como plataforma de comunicación, donde en la primera visita domiciliaria o una visita presencial con el paciente en el centro de atención primaria, le ayudaban, que es un punto clave en atención en telemedicina, es ayudar al paciente a instalarse la app y a ver cómo, y a enseñarle cómo va a funcionar a partir de ahora la comunicación. Y a partir de este momento iniciaron toda la comunicación a través de mensajería instantánea. Realmente uno de los puntos claves aquí es que una de las cosas que normalmente se pensaba es que, mira, es que no habrá muchos pacientes que van a utilizar esto. Al final nos encontramos con más del 92% de los pacientes o de los, al final también puede ser de los familiares o del cuidador, utilizó la app como comunicación, ¿vale? Donde el app la utilizaba a nivel de consultas, el paciente lo utilizaba más de una vez o 2 veces a la semana y el médico la utilizaba cada día. Y uno de los puntos más importantes que quiero destacar es que, aparte de la satisfacción del paciente y del médico, que fue muy elevada, es que los pacientes, al final esto fue un estudio caso control, había unos pacientes que sí que se les dio la app y algunos pacientes que no se les dio la posibilidad de comunicación online. A los pacientes que se les dio la app, el 87% de las consultas se realizó a través del chat y solo el 13% restante fueron llamadas directamente al centro. Mientras que los usuarios que no tenían app, el 87% fueron llamadas al centro, bloqueando la centralita, y además propiciaron un 13% de visitas al centro presenciales. Actualmente este estudio lo que está demostrando es un caso de uso que a mí me parece muy interesante. Yo no considero que la mensajería instantánea sirve para todo tipo de paciente, porque la gran mayoría de pacientes que se tienen son pacientes que necesitan consulta una vez cada 6 meses, una vez cada año, donde realmente un canal de comunicación tan continuo no es necesario. Pero en pacientes donde es un paciente crónico de alto seguimiento, un postoperatorio o de atención domiciliaria o de curas, por ejemplo, de diabetes, este tipo de comunicación asíncrona funciona muy, muy bien. Quería destacar el impacto de COVID que tuvo en Mediquo, yo creo que es un punto importante. Nosotros pasamos a multiplicar por 9 el volumen de consultas médicas en 3 meses. Pasamos en abril, tuvimos un pico, aquí podéis ver el volumen de ventas o de consultas que tuvimos en abril-mayo. Y el COVID, lo que yo me estoy dando cuenta ahora es que, aunque tuvo un impacto extraordinario en 2020, progresivamente ha ido bajando, pero sí que se ha quedado más o menos 4 veces más grande de lo que estaba antes del COVID. O sea, a nivel de telemedicina y el sector de telemedicina a día de hoy las consultas de telemedicina sigue siendo en la gran mayoría de especialidades minoritarias. Podríamos decir que un 20% de las consultas son a través de telemedicina, pero antes del COVID eran menos del 5 o 4%. Sí, y poco a poco lo que estoy viendo es, ahora que estamos saliendo de la pandemia, de alguna forma u otra, sí que muchos hospitales, centros de atención primaria y médicos dicen, ahora que ya tenemos más tiempo, vamos a intentar ver cómo realmente podemos aplicar comunicación digital con nuestros pacientes. Dicho aquí hay un poco más, aquí no quiero entrar en más detalles, en la presentación aquí hay temas que siempre se hablan a nivel de límites legislativos. Es muy importante destacar que la plataforma tiene que cumplir unos requisitos legales y que también el médico tiene que cumplir otros. A nivel de la plataforma, evidentemente, tiene que cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Europea y también la Ley de Datos Médicos. Al final es como una historia médica y tienen los datos, lo tiene que guardar más de 5 años en la plataforma, cosa que WhatsApp y otras plataformas no cumplen. Y el médico, lo importante es que no hay una legislación que le diga qué es lo que tiene que hacer o qué no, pero sí que hay un código deontológico del Colegio de Médicos que tú tienes que adherirte, que limita un poco qué se puede hacer o no se puede hacer en telemedicina. Por ejemplo, te limita la prescripción médica online. Pero es un código ontológico que actualmente se está además renovando porque han visto que a muchos casos, sobre todo en COVID, era muy necesario poder prescribir al médico a través de consultas online. Dicho esto, aquí he puesto un poco de los grandes retos, amenazas o limitaciones de la telemedicina. Para acabar, creo que hay una vuelta a la nueva normalidad donde se vuelve al status quo, donde el médico vuelve a estar saturado de consultas físicas y esto impide a la consulta online. El otro es, si el médico o el profesional no sabe qué va a ganar en tiempo dedicado o en recursos horarios, en recursos monetarios,
por las consultas digitales, el médico no va, o el profesional de salud, la enfermera, no va a utilizar este tipo de canal. El tercero punto creo que es la integración, que es esencial con los sistemas. Podrías acabar, que anem Vale, molt tengo que acabar, vale. Sí. Y al final es que es un cambio de paradigma organizacional. No quiero, ya no, para mí ya está todo comentado. Molt bé, gracias. Vale, muy bien, gracias, Guillem. Ahora hablará la doctora Olga Mas. La doctora Olga Mas se graduó en la Universidad de Girona en 2014 y se especializó en la unidad docente de Maternidad Clínic de Barcelona. Actualmente trabaja como médico de familia en el Cap Borrell, Comte Borrell, y también en el Servicio de Urgencias de Hospital Clínic de Barcelona. En 2020 fue becada con Premio Extraordinario de Innovación e Investigación y se encuentra desarrollando el proyecto Interact, que ahora nos explicará. Este proyecto está enfocado en establecer vías de comunicación eficientes entre cuidadores informales del barrio y los profesionales sanitarios de los centros de salud. Cuando quieras, Olga. Hola, buenas tardes. Bien, como ha dicho Raimon, yo soy médica de familia y comunitaria aquí en la Eixample, en Barcelona, y junto con mi compañera Laura de la Torre, que es médica de medicina preventiva y salud pública, hemos creado este proyecto de Interact. Bien, os voy a explicar un poco el contexto del proyecto, cuál es el objetivo principal, la metodología que usamos y un poco el marco global que engloba. Y finalmente, bueno, también las fases en las que se estructura y en la cual estamos. Y voy a destacar algunos resultados preliminares que tenemos, destacando esos temas que nos van a ayudar más en el debate posterior. Bien, aquí vemos dos pirámides poblacionales, ¿no? En 1900-2007. Lo que vemos es su cambio de la morfología. En la más cercana a nosotros, 2007, vemos cómo hay un envejecimiento de la población y con este envejecimiento de la población aparecen más enfermedades crónicas y más dependencia de las personas que tienen estas enfermedades. Interact se focaliza en los cuidadores, en las personas que cuidan de estas personas más frágiles, más enfermas. Entonces, no trabajamos con los cuidadores formales, que son aquellos que tienen un salario, sino con cuidadores informales, que les llamamos. Es decir, que cuidan normalmente pues, de sus parientes, su pareja, su suegro, su padre, etc. Bien, los cuidadores no son los enfermos principales, pero los estudios demuestran que sufren de más depresión, ansiedad que el resto de la población general. También tienen peores experiencias en el acceso de los servicios de salud y creo que es importante destacar que es un colectivo muy femenino, que la mayoría son cuidadoras. Bien, el objetivo principal de Interact es crear vías de comunicación con los cuidadores que nos permitan trabajar su salud con el fin de mejorarla. Queremos cambiar la relación de los cuidadores con los profesionales sanitarios. Queremos pasar de una relación unidireccional a una bidireccional. Con bidireccional nos referimos a la creación de una comunicación fluida entre todos los participantes con el fin de integrarlos a la toma de decisión de las políticas que van enfocados a ellos. Y para hacerlo, lo que queremos es alejarnos de un paradigma positivista, ¿no? que es la metodología más clásica con la que se ha estado trabajando y que pone más en valor las técnicas, para pasar a un planteamiento más socioconstructivista o fenomenológico que se basa más en las experiencias subjetivas de los cuidadores, que nos permiten conocer de manera más holística su situación y entender también las estructuras sociales que engloban a los cuidadores y a las curas. Bien, un poco tres teorías que fomentan esta metodología. Las voy a explicar muy brevemente. La acción participativa en investigación tiene como objetivo la planificación de nuestras intervenciones, introduciendo la voz de las personas a las cuales se estudia. Así se puede contextualizar más la intervención y son unas intervenciones acordadas. Básicamente lo que queremos hacer es convertir a los investigados en investigadores. Bueno, con la línea de la acción participativa en investigación, la teoría del cambio nos ofrece un mapa conceptual que nos permite construir una estrategia a largo plazo para un cambio social en concreto.
Lo que hacemos básicamente es construir un mapa, un diagrama con los distintos pasos a seguir para conseguir este cambio. Bien, finalmente, bueno, la salutogénesis es una perspectiva de estudio, es una orientación que, para decirlo muy resumidamente, lo que hace es focalizarse más en aquellas cosas que nos dan salud, no tanto las que nos quitan esta salud o las que nos aportan enfermedad. La construyó esta teoría el doctor Antonovsky, que bueno, era un sociólogo norteamericano-israelí. Bien, el Interact tenía 3 fases iniciales, la 1, la 2 y la 3, y después introducimos la 0, que después contaré el motivo. En la primera, lo que hacemos es un photovoice, o un photovoice de las siglas en inglés. El photovoice es una metodología participativa que usa las imágenes para la discusión. Entonces, se hace una sesión 1 donde se explican de qué funciona el proyecto a los cuidadores, en qué se basa pues, todas las teorías, también las explicamos. Y de la sesión 1 a la sesión 2 les pedimos que hagan fotografías y les pedimos que hicieran fotografías de qué es lo que les daba salud en su vida cotidiana. En la sesión 2 se discuten estas fotografías, se exponen y van saliendo los problemas y las distintas posibles soluciones, ¿no? a su situación de curas. Entonces, en la tercera sesión se hace una conclusión de los temas más relevantes que se ha hablado y se resumen las soluciones que se han propuesto a lo largo de las 3 sesiones. Ahora en noviembre vamos a hacer el grupo de trabajo, que es la fase 2. En esta fase 2 nos reunimos algunos de los representantes del photovoice de la fase 1 y los profesionales sanitarios del centro de salud, enfermeros, administrativos, trabajadores sociales, médicos, para poder construir esta hoja de ruta que nos va a servir para decir qué pasos debemos hacer, qué acciones intervenciones para poder mejorar la situación de los cuidadores. Finalmente hay una fase de evaluación, como cualquier investigación, que se hace de manera cualitativa, con entrevistas y con un grupo focal. La fase 0 surgió a raíz de la pandemia, debido a que las restricciones y que no nos parecía lógico la presencialidad con un grupo, ¿no? en ese momento. No queríamos perder la oportunidad de hacer red, ¿no? Una red que era que hemos visto que ha sido muy deseada entre los cuidadores. Entonces, les propusimos reunirnos a aquellos que tenían más habilidades en temas tecnológicos y hicimos 2 grupos focales para ver cómo habían ido todo el confinamiento, cómo lo habían vivido y qué recursos habían usado. Bien. Voy a destacar lo que decía, algunos resultados que creo que nos van a servir para el debate. Por ejemplo, en la foto que vemos es una cuidadora, una foto que escogió una cuidadora donde destacaba que hablar con teléfono con sus parientes, sus amigos, era un activo de salud para ella, ¿no? También salió como posible solución un poco la situación a veces de no saber qué hacer con esa persona frágil que tienen que cuidar, es un teléfono consultor. Pedían a los cuidadores pues, que hubiera una línea de comunicación para que en algún momento, ¿no? Un poco con la línea que decía Guillem, a lo mejor estaría bien un chat en vez de un teléfono, para establecer esta comunicación con los profesionales. Pero también valoraron mucho los encuentros con los cuidadores, ya fuera presencial como telemáticos. Y también hasta surgieron ideas de cómo explorar el papel de las nuevas tecnologías para facilitar los cuidados desde herramientas para las personas con demencia, ya sea ejercicios para que hagan o alguna herramienta que les vaya hablando con la voz del cuidador para poder ellos descansar y que los enfermos no se desorienten más, como posibles cosas a investigar. De las conversaciones del grupo focal de la fase 0, esa que discutíamos, hicimos el grupo focal online, discutíamos cómo había ido la pandemia, destacara mucho la dificultad que tuvieron para el acceso con los médicos, ¿no? Y lo vivieron bastante mal en esa situación donde no estaban bien establecidas tampoco las redes telemáticas y la presencialidad no era posible, o no la querían porque tenían miedo también. Y también entre los recursos que han mencionado, me parece muy interesante ver pues, cómo usan las redes sociales, ¿no? para su propio bienestar, para
como activos, es decir, de escuchar a este doctor que parece que hace charlas para dar confianza con uno mismo, o ver vídeos de YouTube para hacer ejercicios. Pero un poco para terminar, 4 mensajes que creo que pueden ser, bueno, pueden resumir este debate en relación al proyecto. Es que la investigación participativa puede ser virtual, hemos aprendido eso con esta fase 0, que los pacientes ya disponen de recursos tecnológicos que les ayudan a mejorar su salud y que se necesitan herramientas de comunicación virtuales, tanto profesional-paciente como a lo mejor probablemente comunitarias para la comunicación entre ellos. Y que las soluciones tecnológicas pues, deben ser diseñadas desde la perspectiva de los usuarios. Bien, un poco lo que quería decir. Perfecto, muchas gracias, Olga, por ajustarte tanto al tiempo. La última ponencia la hará Carla Cabré. Carla Cabré es enfermera de práctica avanzada en educación terapéutica en diabetes y trabaja en la unidad de diabetes del Servicio de Endocrinología de Hospital Clínic de Barcelona. Es graduada en enfermería, máster en bases para la atención y educación de las personas con diabetes por la Universidad de Barcelona. Ella está trabajando en la atención a los pacientes con diabetes desde hace más de 6 años y ha realizado cursos de especialización en educación terapéutica en diabetes y ha presentado diversas comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. Y también participa en la coordinación del curso de cronicidad que se dirige a los profesionales de Hospital Clínic. Su ponencia yo creo que será muy interesante y además es muy práctica, pues se llama Adaptarse a la pandemia, la experiencia en una unidad de diabetes. Es lo que pasó en su unidad durante la pandemia. Cuando quieras, Carla. Gracias, Raimon, por la presentación. Pues bien, como comentaba Raimon, esta es un poco la agenda, pero me gustaría empezar introduciendo un poco cómo estamos organizados, ¿no? en la unidad de diabetes del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínic. Bien, la unidad de diabetes es una unidad muy transversal porque es una patología que engloba y afecta a muchas otras. Entonces, en esta unidad participan no solamente especialistas en endocrinología y nutrición, sino también enfermeras de práctica avanzada en diabetes y aparte otros profesionales del hospital, de los distintos servicios que podéis observar aquí. Además, no solamente hay una relación intrahospitalaria, sino que también junto a otro hospital directamente trabajamos, que es el Hospital de Sant Joan de Déu, y lógicamente en coordinación con la atención primaria y también con el Instituto de Investigaciones Biomédicas, ¿no? Entonces, un poco teniendo en cuenta cuáles son los programas de atención y educación terapéutica en diabetes que tenemos en la unidad, aquí los he mostrado. Principalmente están dirigidos a aquellas personas que tienen una diabetes tipo 1 y sobre todo los diferentes programas que tenemos hay que destacar que están estructurados, están escritos, se evalúan continuamente. Más que nada la parte de la evaluación al final es básico para saber, ¿no?, si lo que estamos haciendo realmente va bien o hay que modificar alguna cosa, ¿no? Estos programas están dirigidos pues, a esas personas que inician una diabetes de tipo 1 y bueno, estructuramos, digamos, en diferentes niveles según el momento, ¿no? Es decir, un nivel de seguridad, un nivel más básico y un nivel avanzado que con el paso del tiempo estas personas pues tienen que tener más habilidades, ¿no?, para poder autogestionar su enfermedad, ¿no? Además también tenemos programas estructurados en cuanto a personas que tienen 18 años, que hasta esa edad se les ha hecho el seguimiento en el Hospital de Sant Joan de Déu y que luego pasan al Hospital de Adultos. Además, también en el control de la diabetes ha habido muchos avances en cuanto a tratamiento, pero también a manejo, ¿no?, y autogestión de la enfermedad. Entonces, también se han elaborado programas estructurados en cuanto a añadir tecnología a ese control de la diabetes, ¿no? Vendría a ser un poco lo que son los sensores de glucosa que ayudan un poco a controlar esa glucosa de manera
continua y de la cual se permite tener mucha más información y por tanto ajustar mejor el tratamiento y la educación terapéutica proporcionada, ¿no? Además también tenemos programas dirigidos a aquellas personas que llevan un tratamiento con infusión subcutánea de insulina, lo conocido como bombas de insulina, y cuando llevan también este tratamiento asociado también a sensores, ¿no? Además, cualquier persona que tenga una diabetes tipo 1 y que lleve cualquiera de estos tratamientos en algún momento puede necesitar optimizar ese control de su diabetes, por lo que también tenemos programas estructurados dirigidos a estos pacientes. Y además también colaboramos conjuntamente con la atención primaria y también se llevan a cabo programas estructurados de educación terapéutica dirigidos a personas que tienen también diabetes tipo 2. Y además también tenemos programas dirigidos a aquellas personas que tienen diabetes y además han sufrido algún evento cardiovascular. Bien, teniendo en cuenta un poco estos diferentes programas, generalmente estos programas los tenemos estructurados en un determinado número de visitas, en un periodo de tiempo también determinado. Estas visitas pueden ser presenciales o de modo individual o bien presenciales a nivel grupal. A nivel grupal tenemos sobre todo 3 grupos o 3 cursos, ¿no? Dirigidos a, llamamos cuando es básico, pues cuando la persona hace poquito que ha hecho el debut de la enfermedad y necesita pues quizá asentar más ciertos conocimientos. Normalmente estas sesiones las hacemos pues de tarde en aproximadamente 1 horita y media, en la cual son 4 tardes seguidas, en las que pues cada día tratamos un tema relacionado con la diabetes, ¿no? Tenemos un curso avanzado y aquí tratamos aspectos que también tienen que ver con el automanejo de la enfermedad, pero que quizá ya pues no las explicamos a lo mejor al inicio de la enfermedad, pero que sí que se tienen que ir asimilando con el paso del tiempo, ¿no? Este curso es un curso que hacemos de un día, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en el cual participan desde endocrinólogos hasta también enfermeras de práctica avanzada, ¿no? Y luego tenemos el curso de traslados, que es el curso que se realiza con aquellos adolescentes, bueno, que justo ya cumplen los 18 años y pasan al hospital de adultos, en un formato similar de una estructura de este es un día de 9 hasta más o menos 5 o 6 de la tarde, en la que todos tienen 18 años, todos han hecho el traslado en ese momento, durante ese año al menos, aquí al hospital de adultos. Entonces se tratan temas un poco tanto a demanda un poco de los propios chicos y chicas que vienen hasta un poco pues tenemos diferentes tópicos que se abordan siempre, ¿no? Normalmente los programas que os he comentado anteriormente aproximadamente tienen una duración de 1 año y una vez finaliza este periodo y si la persona ha logrado llegar a los objetivos determinados, pues será el alta, digamos, de ese programa y continúan con su seguimiento habitual con el endocrinólogo. A tener en cuenta que hasta hace poquito todas estas visitas, la mayoría las hacíamos de manera presencial, pero sí que tenemos un teléfono de contacto 24/7 para que si la persona tiene alguna duda, pues tiene la manera, ¿no? Tiene esa accesibilidad de encontrarnos en algún momento. Bien, pero ¿qué pasó? Pues que a principios del 2020, en marzo del 2020, empezamos la pandemia, que todavía estamos en ella, ¿no? Y tenemos que adaptarnos. Al final es adaptarse o morir realmente, ¿no? Y bueno, ¿qué hicimos? Lógicamente las primeras semanas de confinamiento total suspendimos todo aquello que eran visitas. Realmente todas las visitas lo que hicimos fue posponerlas, ¿no? No sabíamos en aquel momento cómo iba a evolucionar todo, no teníamos ninguna información y lo que hicimos fue, bueno, vamos a posponerlo y luego ya veremos, ¿no? Bueno, como vimos que esto no terminaba, ¿no? Que esto era una cosa que iba a perdurar en el tiempo, convertimos aquellas visitas que eran presenciales e individuales
a visitas telefónicas, ¿no? El hospital es cierto que estaba en ese momento previo a la pandemia como intentando ya como introducir lo que eran visitas telemáticas, pero en ese momento nos pilló que no estaba la estructura montada, ¿no? Por tanto, la mayoría de visitas que hicimos fueron todas telefónicas. Y únicamente se dejó aquellas urgencias presenciales, pues aquellas personas que o bien empezaban con una diabetes y sí o sí tenían que venir al hospital porque requerían de esa atención, o bien otras personas que a lo mejor ya tenían diabetes de hacía tiempo pero requerían una visita presencial, ¿no? Las visitas grupales, lógicamente, se suspendieron absolutamente todas en ese primer momento, y lo que sí que mantuvimos sobre todo fue ese contacto telefónico, ¿no? Bien, pasadas esas primeras semanas, ¿no?, de confinamiento de cara al verano del 2020 aproximadamente, que se retomó ya, ¿no?, lo que eran las visitas presenciales, reactivamos un poco lo que eran esas visitas presenciales, visitas presenciales individuales, y también mantuvimos las visitas telefónicas o telemáticas también individuales. Es decir, era una cosa, otro modo de visitar que sabíamos que iba muy bien, pero que no lo teníamos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, a raíz de eso, lo implementamos. Se tuvo que cambiar lo que eran las agendas, se adaptó absolutamente todo para poder realizar este tipo de visitas, ¿no? Y lo que hicimos fue reactivar esas visitas presenciales grupales, lógicamente cuando no en el punto álgido de las diferentes olas que hemos ido pasando, ¿no? Pero se reactivaron sobre todo lo que eran cursos básicos para dar esa educación terapéutica a las personas que iniciaban sobre todo la enfermedad, la diabetes. Y lo que se hizo es reducir el número de personas. Antes las podíamos hacer perfectamente, pues 5 o 6 personas con sus respectivos familiares, y aquí se redujo a un máximo de 3 pacientes, manteniendo todas las medidas de seguridad recomendadas, ¿sí? Los cursos, digamos, no los hemos retomado, y bueno, un poco la idea es que esos cursos de esas personas que iniciaban tratamiento con una monitorización continua, con esos sensores de glucosa, todo esto lo estábamos haciendo de modo presencial, y en este momento lo hemos hecho de forma telemática, ¿no? Una manera que no valorábamos hasta ahora y que ha tenido muy buen resultado tanto por parte de los profesionales como por parte de los participantes, ¿no?, de los pacientes. Entonces, simplemente, ya para acabar, comentar que al final esta tecnología ha permitido hacer el seguimiento en patologías crónicas como podría ser la diabetes durante la pandemia, que esta pandemia al final realmente nos ha hecho evolucionar el modelo de atender a estos pacientes, y que al final el formato mixto ha llegado pues para quedarse, ¿no? Y esto es todo. Así que gracias. Ahora, cualquier pregunta, pues. Raimon, estás mutado. Gracias en primer lugar a todos los ponentes por intentar ajustarse al tiempo. Ya sé que es muy difícil porque tenéis cosas muy interesantes para explicarnos. Y ahora vamos a pasar a la parte del debate en la que, claro, estoy muy contento porque esto es un congreso de pacientes. Entonces, en este debate tenemos 2 pacientes que nos van a explicar la otra cara de la moneda, cómo han vivido ellos la pandemia, cómo han vivido todo el tema de tecnología. Entonces, les dejaré a ellos un par de minutitos para que hagan la presentación tal como ellos consideren que están cómodos, y luego pues ya haremos las preguntas para el debate. En principio, si te parece, empiezas tú, Fer. Hola, buenas tardes. Yo soy Fer, soy paciente en el Hospital Clínic y tengo diabetes tipo 1 desde los 8 años. Básicamente, de todo lo que nos ha explicado Carla, he participado en muchos de los procesos de formación, ¿no? Desde el traslado, luego formaciones con sensores de glucosa y todo. Y en la pandemia también el seguimiento telefónico, bueno, un poco todo lo que he explicado. Y ahora últimamente, en el mes de julio, me pusieron un nuevo sensor y esta formación me tocó hacerla de manera telemática. Fue también una formación grupal
y realmente estuvo muy bien, ¿no? O sea, no nos lo esperábamos porque era como pensamos que sería igual más frío o cómo realmente te van a enseñar cómo ponerte un sensor si no lo ves de primera mano, cómo colocar el insertor del catéter, ¿no? Lo que sea. Pero realmente estuvo muy bien. Bueno, a mí me gustó mucho la experiencia y también el hecho de que puedes hacerla desde cualquier sitio, que no tienes que perder el tiempo del traslado y todo esto. Y aprovechamos realmente muy bien la hora y media de la formación. Y creo que la tecnología en este sentido pues, ha aportado mucho desde todo el periodo de pandemia. Perfecto, gracias, Fer. Antonio, tú si nos quieres hacer una breve presentación y explicar tu experiencia. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo estoy aquí básicamente porque yo fui paciente de urgencias del COVID, estuve ingresado en la clínica Platón, que me parece que pertenece al clínico, y creo que el contacto viene a raíz de que yo en su momento, cuando salí del hospital, pues mandé una carta agradeciendo a todo el personal del clínico su esfuerzo hecho. Yo no soy ni experto, ni por suerte pues todavía, o espero no tener una enfermedad de tipo crónico, fue una cosa que me pasó y creo que es la primera vez que me pasó en mi vida, en una situación un poco especial, pues claro, esto no es lo típico del médico, desde el punto de vista del paciente, o sea, estamos viendo una situación marcianísima para todos, ¿no? En todos los ámbitos laborales, profesionales, etc. Yo puedo explicar lo que a mí me pasó y lo que yo sentí, básicamente, mucho más que eso no puedo contar. Yo cojo, caigo enfermo, me detectan el COVID, me dicen, vaya usted a casa, de hecho voy a mi CAP, ahí me ponen, hacen un test, me dicen, tiene usted COVID, váyase a casa. Mi experiencia con la tecnología el primer periodo es nefastísima y os voy a explicar el por qué. Quizás porque no esté bien implementada, no digo que sea mala de per se, pero claro, yo tenía 6 llamadas diarias de un departamento de alguien que me mandaba mensajes y dice, ¿con quién ha tenido usted contacto? ¿Entonces no se ha puesto usted malo? Y yo me encontraba como un perro. Yo quiero hablar con un médico, yo no quiero hablar con alguien que hace un seguimiento de quién está malo o quién no está malo, ¿no? Y al final, después de un montón de no poder contactar con nadie, de llamar, porque tampoco podía salir de casa, consigo hablar con el CAP y al final el médico dice, toma usted paracetamol y agua. Digo, ya, yo no puedo ir ni al lavabo de mi casa. Así, ya le llamo yo el viernes, había momentos que parecía que hasta molestara, pero es que realmente no sabía dónde meterme, yo no sabía ni qué hacer, ¿no? Y entonces, pues la vía telefónica, en mi caso, la sensación fue horrible, fue sensación de desatención total, de que, bueno, no sé, aquí parece que, no voy a decir que no le importe, pero bueno, tengo mucho trabajo, te dedico 2 segundos. Y no es que yo quisiera que alguien por teléfono me dijera, ¡ay, qué guapo eres! No, simplemente, oiga, denme un tratamiento, es de paracetamol y agua. Bueno, le programamos una visita en Manso dentro de 2 días y tal. Digo, oiga, yo no puedo más. Ya llevaba 8 días, no podía ir ni de mi habitación al lavabo, ¿no? O sea, estaba hecho polvo. Llego a Platón, me voy de urgencias, prácticamente pasando el médico del CAP, ahí me detectan y dicen, usted tiene una neumonía doble de caballo, túmbese aquí, y me empiezan a tratar y la doctora al final me dice, usted ha pasado un COVID con nota de 8,5 superior, o sea que con el 10 es sobresaliente, el resultado podría haber sido horroroso, ¿no? Conclusión, que la parte telefónica ni sensación, que fue un poco un desastre, ¿no? Porque creo que, bueno, era una respuesta, me podría haber puesto un contestador automático y hubiera sido lo mismo, ¿no? Eso sí, me llamaron 14 veces al día, Departamento de la Generalitat, estoy en un seguimiento, ¿sabe usted con quién usted ha hablado? Y tal, me lo ha preguntado ya 14 veces, ¿no? Ahora, yo llego al clínico y cuando me cogen las personas, me empiezan a tratar, digo, por fin me sentí tranquilo, me cuidaron y me curaron. Y es la primera vez que alguien puso algo, pero fue la persona que decía esto, el primer profesor de filosofía, no lo de Hipócrates, ¿no? Decía, la parte telemática, no, la persona, lo hablado, ¿no? Pues eso es lo que al final me dio a mí la sensación de que me estaban tratando. Perfecto, Antonio. Pues iniciamos un poquito el debate, seguro que podremos hablar un poquito más. Había una pregunta que tengo, la ha hecho Beatriz Pérez Moreno para Guillem Serra. Preguntaba si os habíais planteado introducir, además de los médicos y las comadronas, a los enfermeros en vuestro chat para que también tuvieran tratos, bueno, con los pacientes. Sí, absolutamente. O sea, enfermería es uno de los profesionales que más sentido tiene, más hasta que los médicos.
porque el seguimiento continuado lo hace casi más la enfermería de diabéticos, de curas, de domiciliaria, que no médicos. El mismo centro de atención primaria era 2 médicos, 3 enfermeras y 1 o 2 administrativas. Perfecto, esto liga mucho con la presentación que nos ha hecho Carla. Y otra pregunta de Elena López, ella se preguntaba si en la prueba piloto los profesionales contestaban el chat a través del móvil o lo hacían a través del ordenador, si teníais algún feedback de qué es lo que utilizaban. Pues más o menos, creo que, voy a preguntar, Lorena, una pregunta, ¿en el centro de atención primaria usaban 50-50 API ordenador? Cuando durante todo el día estaban fuera, Sí, utilizaban la app y luego la última hora de trabajo la dedicaban a volver al centro y utilizar el ordenador porque la otra estaban en sí, el... lo quería saber porque la persona que realmente coordinaba el proyecto lo tenía aquí al lado, ¿vale? Me ha dicho que como esa era atención domiciliaria y se pasan todo el día dando vueltas, utilizaban durante casi todo el día la app y luego, porque tenemos una app nativa para el médico, y luego la última hora cuando llegaban al centro sí que usaban el ordenador porque es más cómodo y más rápido. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias. Yo tenía una pregunta para Olga, que por cierto ha sido una presentación muy interesante, bueno, como todas, ¿eh? Y la pregunta era si había alguna otra herramienta que creas que pueda ayudar al colectivo de los cuidadores para relacionarse con los profesionales. Yo creo que hay muchas posibilidades. Es que ahora me ha encantado lo del chat de Guillem, ¿no? Realmente es el perfil de la atención domiciliaria. Normalmente estos pacientes, y probablemente con la prueba piloto, ¿no? Que hicieron, con quien se comunicaban médicos o enfermeros, normalmente eran con los cuidadores, porque normalmente el paciente que se atiende en domicilio es muy frágil, por lo que una atención o una herramienta que permite una comunicación más fluida, más directa, sin tener que pasar por toda la vía administrativa, probablemente mejoraría. ¿Cuál y cómo se configuraría? Tampoco tengo eso, pero sí que algo en ese sentido. Y también lo que comunicaba de decir, una cosa es poner el profesional, que tengan una sensación de que tienen más acceso directo, y también creo que les serviría mucho algún tipo de red social para ellos. Depende un poco del perfil y de la edad del cuidador, ¿no? Pero WhatsApp es lo más común, pero también estábamos valorando en función del Facebook, que hay grupos, ¿no? La gente de 60 años usa más el Facebook, aunque había también mucho Instagram por ahí. Depende de cada grupo también, incluso podría ser una cosa o la otra, pero algo que les comunique, les ayude también a ese desahogo que necesitan diario. Perfecto, es muy interesante que las comunicaciones de un ponente hagan pensar al otro y hacen pensar sobre todo a los asistentes, ¿eh? Para eso se hacen los congresos. Muy bien. Mira, para Carla quería preguntarte una cosa y era, bueno, no sé, claro, yo también soy médico, también he sido asistencial. La pregunta era, ¿cómo estabais de preparados en el hospital para la pandemia que nos vino encima, que seguramente era poco como todos, ¿no? Y también, incluso, realmente, ¿cómo pudisteis llevar el control de glucemia de los pacientes que hasta antes de la pandemia llevabais más estrictamente? Bueno, el hospital no estaba preparado realmente. O sea, como comentaba antes, sí que se planteaba el hecho de implementar lo que eran las visitas telemáticas previo a la pandemia, pero era un proyecto que no se acabó, se había probado como piloto en alguna sala, pero no estaba implementado como tal. Entonces, claro, al final nos pilló un poco a todos en general de sorpresa, ¿no? A nivel de recursos humanos, bueno, había mucha gente que tuvo que dejar su actividad habitual, ¿no? Y se dedicó a hacer actividad de COVID, y luego también otros que no cogieron también el COVID y por tanto también estaban de baja, ¿no? Entonces, a nivel de recursos tanto humanos como estructurales fue un poquito más complicado, ¿no? Y luego a nivel de la glucosa, claro, al implementar o al poder contar con la tecnología en cuanto a sensores de glucosa, se estudió durante las semanas de confinamiento qué pasó realmente con el control de glucosa, ¿no? Sobre todo se estudió en aquellas personas con diabetes tipo
tipo 1 que tenían hipoglucemias, bajadas de azúcar, ¿no? Y lo que se vio es que durante el confinamiento las bajadas más o menos seguían siendo las mismas, pero estaban mejor controlados y menos tiempo altos, ¿no? También es verdad que el hecho de estar en casa, no poder salir, eso también probablemente ayudó a que este control al menos no empeorara, ¿no? Perfecto, muy bien. Ahora me gustaría hacer una pregunta para los dos pacientes, pero un poco, o sea, la misma pero distinta. Es decir, a Antonio le quiero preguntar, ya que nos ha explicado la parte negativa, ¿qué parte positiva ve en el uso de las tecnologías? Y a Fer, que nos ha explicado que realmente le fue muy bien, me gustaría preguntarle cuál es la parte negativa que ve. Antonio, si quieres. Yo lo que pasa es que, en primer lugar, nos explica la parte negativa porque ha ido en orden cronológico. O sea, primero tuve la parte Sí, sí. súper positiva en el hospital, ¿no? Me gustaría aclarar ese punto. Bueno, es evidente que la tecnología aporta, bien utilizada, muchísimas cosas. Soy consciente además que en el tema de la pandemia ha cogido a pie cambiado a todo el mundo, con lo cual se ha puesto todo en marcha en 3 microsegundos y no todo puede funcionar y supongo que con el tiempo pues irá perfeccionando. Desde un punto de vista organizativo, a mí me ha parecido en general que es una herramienta muy buena y todo lo que es, por ejemplo, desde el punto de vista del paciente, el seguimiento de tus cosas. Yo ahora, pues antes pues no entraba dentro, por ejemplo, en una cosa que se llama Mi Salud, pues tienes todas tus cosas allí, puedes verlo. Hay toda una serie de elementos que son súper positivos, ¿no? Y evidentemente, o sea, tiene el lado, puede haber el lado oscuro, ¿no? Me tienen controlado completamente, pero bueno, en realidad es que al final tu salud es lo que te interesa y está bien organizado. Y eso me parece súper positivo. Y luego, evidentemente, pues la aplicación de la tecnología en la resolución de muchos temas pues ayuda a ser eficiente y eficaz, ¿no? Yo simplemente la anécdota de que me han llamado, pero yo ojo, va por delante que no lo achaco a falta de capacidad o cosas mal hechas, tal, simplemente achaco, es que esto nos ha cogido a todos con el pie cambiado, pero es que os ha cogido a los médicos, pero es que en mi profesión nos ha pasado lo mismo, nadie se pensaba. Un ejemplo rapidísimo, yo tengo un cliente mío que acaba de hacer una oficina para 400 personas, y dice, pero si funciona con 10 personas, ¿qué he hecho? ¿No? Me decía, que el tío no lo podía saber hace 6 meses, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Sí, sí, perfecto, muchas gracias. Y tú, Fer, si nos pudieras decir alguna parte que veas un poco negativa o no tan positiva. Bueno, yo, o sea, en la misma formación esta del sensor de glucosa, estuve con otras 2 mujeres. Y claro, en mi caso fue positiva porque no era la primera vez que me ponía un sensor de glucosa. Yo he probado ya, bueno, este es el tercer tipo de sensor de glucosa que llevo y entonces para mí en ese sentido fue más fácil y me pude adaptar mucho mejor. Pero una de las chicas era la primera vez que se ponía un sensor. Entonces estaba como más nerviosa, ¿no? Entonces igual su experiencia no fue tan positiva como la mía que os cuento, ¿no? Pero esto, igual también la edad que había, o sea, la otra chica le costaba un poco más el tema de las conexiones, decía, se le iba la cámara y decía, uy, es que no sé qué he tocado, ¿no? Entonces, cosas como estas igual habría que valorarlas, ¿no? Y ver qué perfiles de pacientes se adaptarían mejor a la parte tecnológica y qué otros perfiles no. O no sé, es la parte negativa que veo. Muy bien, muchas gracias. Mira, del público nos entra una pregunta para Carla Cabré, la hace Raquel Crespo, y nos pregunta qué plataforma utilizabais para las visitas grupales y todo esto, si era una plataforma conocida, Zoom, o era alguna específica de Hospital Clínic. No porque todavía no estaba implementado el tema de hacer las visitas telemáticas, entonces utilizamos plataforma tipo Zoom, es la que usamos. Perfecto, perfecto. Y antes de hacer una pregunta que quiero hacer para todos los ponentes y los de estos, para el doctor Guillem Serra, Montse Nuevo nos pregunta si, o sea, que ella piensa que la telemedicina debe ser como un recurso además de las visitas, no cambiar visitas por telemedicina, sino que ella lo ve más como un recurso además de las visitas. A ver qué opina. A ver, justo salía así, creo que antes del COVID además, que en medicina primaria en Cataluña el 85% de las visitas podrían ser perfectamente resueltas de forma digital. O sea, es un recurso, son ambas cosas. Por un lado, no nos equivoquemos, es un recurso adicional que permite añadir un seguimiento continuado al paciente que antes no tenías.
¿vale? Como has dicho, en atención domiciliaria, un paciente crónico es un postoperado que es, mira, cualquier cosa que te pase me comunicas, me chateas y así lo resolvemos. Pero también es cierto que hay bastantes consultas que se pueden evitar y se pueden hacer las consultas de seguimiento, consultas de revisión de analítica, consultas de este tipo que normalmente no añaden ningún valor a hacerla físicamente, pueden ser perfectamente evitables y hacerla totalmente online. ¿Primera visita? No, yo creo que algunas primeras visitas no se puede hacer una anamnesis correcta y una exploración física, evidentemente, si no haces una visita física. Pero ¿cuántas consultas en primaria se están haciendo y podrían haber sido perfectamente resueltas de insuficiencia cardíaca? A ver cuánto pesas, cuánto caminas, cómo has subido la escalera. Esta pregunta puedes hacerla perfectamente y si tienes que cambiar medicación o no. Sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces ahora os quería hacer una pregunta a todos, si os parece os doy un minuto para que la respondáis. Y la pregunta es, ¿cómo veis el futuro una vez que se acabe la pandemia, que esperemos que de un día a otro se acabe, el futuro respecto a lo que es la telemedicina? Pues si quieres tú mismo, Guillem, brevemente en un minutito nos dices tu visión. Mi visión, o sea, yo creo que la telemedicina, o entendida como de forma más genérica como mensajería instantánea, monitorización, llamada, todo, creo que poco a poco se irá implantando. O sea, yo lo que veo es, a nivel de sector, de que se ha metido, es que poco a poco los hospitales, los centros, las CatSalud y otros están diciendo, esto lo tenemos que hacer mejor y lo tenemos que ir añadiendo. Muchos hospitales públicos también están diciendo, quiero estas cosas para controlar más a los pacientes, pero irá de forma gradual. No será una explosión dentro de un año o 2 años que ya todo el mundo hará 80% consultas de telemáticas. Pero sí que creo que ya hay una sensibilidad muy clara y una demanda de un paciente cada vez joven, que cada vez es más digital, que se está acercando que tiene cada vez más patologías y que busca este tipo de canal. Y los médicos mismos que también están entrando, también están mucho más cómodos en este tipo de tecnologías. Pero lo que digo, yo veo que en los próximos 5 años sí que habrá posiblemente un cambio de que dentro de los 5 años nos vamos a encontrar que 40% de las consultas ya son telemáticas. Perfecto. Olga, ¿cuál es tu visión respecto al futuro de...? Bueno, yo pienso como todo, yo creo que es la opinión general, ¿no? De que la telemedicina ha venido para quedarse. Lo único que sí, como médica en un centro de salud, pues creo que nos vino de golpe, aunque ya teníamos algunas herramientas, la proporción se cambió, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es encontrar el equilibrio de cómo gestionar esta demanda telemática y a la vez asegurar una presencialidad, ¿no? Lo que decimos, una primera visita o incluso algunas visitas puntuales en pacientes claves o más ancianos o más crónicos, ¿no? Que tengan alguna patología que valga la pena hacer una exploración física, pero ciertamente hemos visto como hay muchas más cosas de las que pensábamos que podíamos gestionar y lo que decía, el paciente cada vez se siente cómodo con la telemática porque es lo que decimos, le permite estar en otro lugar, no tener que desplazarse, a lo mejor por una gestión. Yo creo que el gran problema es saberlo clasificar, qué es una cosa, qué es la otra y cómo nos llega, sobre todo en lo que es la primaria, cuando tenemos una demanda muy grande y difícil de gestionar. Pero que el futuro es quedarse ahí, mejor gestionado y que vamos a encontrar, yo creo, la manera. Perfecto. Carla, ¿qué te parece a ti? Bueno, yo comparto un poco la opinión con el resto de compañeros. Sí que es cierto que al final hay que buscar un equilibrio, como dice Olga, ¿no? Pero al final que eso aporte valor, ¿no? Es decir, hasta ahora los citábamos siempre presenciales, pero al final no solamente el tiempo de los 15 minutos o la media hora que está en consulta, ¿no? Es cuánto tiempo esa persona dedica, sale de casa, llega, se visita, vuelve, ¿no? Entonces, al final buscar un punto intermedio, creo que la presencialidad se necesita y quizá en algunas patologías más que en otras o en algunos momentos más que en otros, pero buscar un poco ese equilibrio y que está claro que está para quedarse. Perfecto, pues como siempre la opinión de los pacientes. Antonio, ¿qué te parece? ¿Cómo va a quedar esto? Yo no soy médico, pero lo que pasa es que es la tendencia en todos los sectores, ¿no? Es decir, lo que mi hija nos llaman los boomers, y están los millennials y los no sé qué. Nosotros nos gusta hablar por teléfono y ellos ya no hablan por teléfono, se mandan mensajes por Instagram. Cuanto esta generación más va subiendo, menos va a llamar y menos va a ir presencialmente porque están acostumbrados a resolverlo todo de esta manera. O sea, que esto por un lado.
también como paciente os lo he explicado, yo creo que en el momento, por ejemplo, que me empecé a encontrar mal, hay momentos donde el médico te tiene que ver, porque es que es imposible. La primera visita que me hizo la neumóloga, yo le preguntaba, digo, oiga, pero yo no sé si es que yo le estoy explicando esto porque quiero estar bien o porque realmente estoy bien. O sea, no tengo el método para, no tengo ni conocimiento, ¿no? Entonces, pero bueno, pero es evidente que lo digital ha venido para quedarse. Perfecto, muy bien. Pues Fer, también estamos un poco fuera de tiempo, pero vamos a escuchar tu respuesta. ¿Cuál es tu visión de futuro de las tecnologías? Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con lo que habéis dicho todos, ¿no? Que ha venido para quedarse la tecnología, que igual será progresivo, pero que también, como decía Carla, se agradece mucho, sobre todo que no se pierda tanto el tiempo en el transporte, ¿no? Además, como paciente crónico, al año tenemos muchas visitas y es mucho tiempo que invertimos también en ir a las visitas presenciales, que cuando estás telemáticamente realmente aprovechas más la visita. Y bueno, esa es mi opinión. Vale, pues perfecto. No quiero acabar sin agradeceros a todos vuestra participación. Ya han llegado más preguntas que ya no podemos responder porque ya estamos fuera de tiempo y antes de que nos corten prefiero despedirnos como Dios manda. En todo caso, las preguntas a los ponentes, si no os importa, os las enviaremos y las podéis responder. Yo entiendo que ha sido una mesa muy interesante, que ha aportado muchas cosas nuevas. Y, en fin, nada más, agradeceros una vez más que hayáis asistido.